Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar unos minutitos más en lo que se terminan de conectar más asistentes y empezamos. Vamos a dar unos 4 o 5 minutitos. Vamos a dar 2 minutitos más y comenzamos. Gracias.
Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Vamos a estar enfocando este webinar a la parte de análisis de combustión y la solución que DWISoft tiene para ofrecerles. Vamos a hablar un poquito al respecto de los requerimientos del sistema, un poco de la parte de las características que se necesita para llevar a cabo una combustión, cuáles son los componentes principales para un motor de combustión interna, su funcionamiento, las fases. Vamos a tener una pequeña demo, vamos a revisar algunos conceptos básicos de operación y el tipo de combinaciones que podemos hacer con otros módulos propios de DWISoft para llevar a cabo estas mediciones. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación, con mucho gusto pueden escribirla a través del chat y vamos a estar dando respuesta a todas las dudas que haya. Bien, el módulo que DWISoft puede ofrecer para realizar este tipo de mediciones se llama Combustion Engine Analyzer. Este es empleado para el desarrollo, investigación y optimización de motores. También se puede emplear para el desarrollo y prueba de componentes, como pueden ser sistemas de encendido, sistemas de escape o equipos de control de válvulas. La solución de DWISoft consta de nuestro hardware y acompañado de también nuestro software. El hardware sugerido para hacer este tipo de mediciones es un sistema Sirius y bueno, el módulo de medición que sería el de Combustion Engine Analyzer. Estos módulos admiten resultados de medición basados en el dominio del ángulo y del tiempo y de igual manera utiliza algoritmos sofisticados para la parte matemática y estadística, ya sea para realizar análisis o cálculos online u offline. Nuestro analizador de combustión se puede integrar dentro de un banco de pruebas y también admite datos de algunas otras fuentes como podrían ser video, CAN, Ethernet o XP. En caso de que todas las funcionalidades integradas de nuestro software y el postprocesamiento de DWISoft no sean suficientes, pues también podemos hacer una exportación de datos en diversos formatos, archivos diferentes, para que ustedes puedan hacer un postprocesamiento de esta información. También nuestros sistemas se pueden expandir para tener algunas otras mediciones que vamos a ver un poquito más adelante y poder hacer pruebas, por ejemplo, en autos híbridos y no únicamente en autos que funcionen con motores de combustión interna. Aquí en las imágenes pues pueden ver un ejemplo de algunos de los sensores que pudiéramos conectar. Aquí estamos viendo sensores de presión, sensores de, aquí abajo, sensores de presión, sensores de ángulos, algunos de los protocolos con los que podríamos trabajar. Y de igual manera podríamos conectar sensores adicionales que no necesariamente estén completamente relacionados al análisis de combustión o sensores que podamos utilizar durante la medición de análisis de combustión, pero que no necesariamente sean indispensables para realizar los cálculos de combustión. Nuestro sistema se puede utilizar en el automóvil a través de diferentes tipos de interfaces o se pueden integrar en un entorno de banco de pruebas, como lo podemos ver aquí en la imagen. Se puede combinar la opción o la adquisición sincronizada de otras fuentes como pueden ser video, GPS, CAN, FlexRay, XCP, CCP y Ethernet. El mismo sistema también se puede utilizar para hacer análisis de potencia y ya que tiene capacidades para medir señales de alta tensión y corriente. Como les comentaba anteriormente, pues el sistema es perfecto para poder hacer pruebas en motores híbridos. De igual manera, pues no, el sector automotriz no es el único en el que se podría desempeñar, puesto que pues también podría ser utilizado en camiones, barcos, motocicletas, motosierras, cualquier sistema que emplee motores de combustión o con el cual estemos hablando de tensiones y corrientes.
Algunas de las partes más importantes para el motor de la combustión interna, evidentemente no son los únicos componentes, pero sí podríamos decir que son los más importantes, son el cilindro, la cabeza del cilindro, los pistones, la biela y el cigüeñal. El cilindro, pues finalmente es aquí en donde se realiza la mezcla de aire y combustible, se genera y, perdón, se quema y se genera la energía. En la cabeza del cilindro es en donde tenemos las válvulas, las bujías, los inyectores. El pistón finalmente pues es el que tiene el movimiento de arriba hacia abajo de los cilindros y pues la fuerza del gas generado por la combustión se transmite hacia el cigüeñal a través del movimiento de los pistones. Y bueno, finalmente el cigüeñal, que es el que genera el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, el movimiento de rotación es el que hace que gira del automóvil. En todo este proceso resulta importante comprender eh, cuáles son los pasos o los tiempos a los que trabajan los motores. Hay diferentes tipos de motores. Uno de ellos y de los más comunes posiblemente es el motor de 4 tiempos. Al hablar de 4 tiempos, queremos decir que un ciclo completo de este motor toma 4 pasos. El primero sería la admisión. En esta fase, el pistón baja del cilindro para aspirar la mezcla de combustible y aire por medio de la válvula de admisión. Aquí podemos verlo, se abre la válvula de admisión, la válvula de escape está cerrada. Y pasamos a la parte de la compresión, que es aquí en donde ambas válvulas permanecen cerradas. El pistón se eleva y comienza a comprimir la mezcla carburante. Aquí se empieza a producir la energía potencial. Pasamos a la parte de la explosión, que es aquí en donde toma acción la bujía. Es la que emite la chispa para que la mezcla pues, se pueda quemar. Y por ende, o por la fuerza y el calor que se producen de esa explosión, el pistón baja. Finalmente, el pistón tiende a elevarse y para que los gases puedan salir, puedan ser liberados. Este proceso, como pueden ver en los motores de combustión, en los motores de 4 tiempos, se produce una explosión cada 2 ciclos o cada 720 grados, porque da 2 vueltas. Ahora, en un motor a diésel funciona básicamente de la misma manera, la única diferencia es que un motor a diésel no cuenta con bujía. El motor a diésel debe de trabajar a una presión constante para que se genere la explosión. En el caso de el motor a 4 tiempos, maneja lo que se llama un ciclo Otto y teóricamente deberían de mantener un volumen constante. Aquí podemos ver la gráfica que es comúnmente representativa de este tipo de motores. Como podemos ver en la gráfica, no puedo, un momento por favor. Como podemos ver aquí en la gráfica, mientras el volumen sea más pequeño, la presión va a ser más alta. Esto que ustedes ven aquí en la parte de abajo son los ciclos de admisión y escape, que es en donde, bueno, finalmente el volumen se mantiene no en cero, perdón, el volumen va a variar por la subida y la bajada del pistón y la presión no se va completamente a cero, pero no hay realmente algo como que quemar, no hay sobre qué ejercer mucha presión, entonces la presión es baja, no se va a cero y el volumen pues sí varía dependiendo de la subida y la bajada del pistón. En los motores de 2 tiempos, volveríamos a tener básicamente los 4 tiempos anteriormente mencionados, sin embargo, se hacen en una combinación.
En los motores de dos tiempos se hace una admisión al mismo tiempo que se está haciendo una compresión. Aquí podemos ver, bueno, se cerró la válvula, pero bueno, se abre y está comprimiendo. Y su segundo tiempo sería realizar la combustión, que es esta, y el escape. Esencialmente, repito, es lo mismo, pero este motor realiza dos pasos de una sola, en un solo giro. Entonces, este tipo de motores producen una explosión en cada ciclo o cada 360 grados. ¿Cuáles son los requerimientos para poder trabajar con nuestro sistema de adquisición de datos y realizar las operaciones con nuestro software? Esencialmente requerimos de un sensor de ángulo para poder obtener los resultados de medición en el dominio del ángulo. El sistema admite diferentes tipos de sensores de ángulo. Ahorita les voy a mostrar en el software cómo es que podemos configurarlos, pero bueno, pues ahí les coloqué una lista de los más comunes. También se requieren los sensores de presión, que finalmente pues, son utilizados para medir la presión como tal del cilindro del motor. Igual, dependiendo del tipo de sensor, se pueden conectar directamente a nuestro sistema Sirius, como cualquier canal de entrada o a través de amplificadores acondicionados de señal externos. De manera adicional, y no son completamente requeridos, podemos conectar algunos sensores a través de CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, o conectar sensores adicionales de tensión, corriente, acelerómetros, carga, resistencia, temperatura, deformación. Y podemos relacionar todos estos sensores directamente a los pistones que estemos analizando. Ahorita también lo vamos a revisar en la demo. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta para poder pasar a la demostración. William, no sé si quiera escribirnos la pregunta. Ingeniero William va a hacer una pregunta. No sé si puede abrir su micrófono o igual escribirnos por el chat. Bueno, en un momento nos ponemos en contacto con el ingeniero William para ver cuál es la duda. Por lo pronto voy a proceder a la parte de la demo. Como podrán comprender, pues realizar una demostración de combustión en tiempo real, pues es complicado si estamos en un lugar encerrado. Entonces, vamos a trabajar en este momento con un plugin que tenemos nosotros para hacer este tipo de demostraciones. Cuando ustedes abren el software, van a tener esta pantalla. Aquí, como pueden ver, pues yo tengo ya mis canales simulados. Les voy a mostrar cómo es que se configuran. De este lado, vamos a tener un listado de los canales que tenemos conectados. En este caso tenemos 9. Yo tengo conectado en el canal 1 un sensor de ángulo, no está configurado, y el resto de los canales son sensores de presión. Aquí le voy a indicar al software qué canales son los que voy a utilizar. Vamos a nombrarlos también.
Le vamos a decir cuál es la magnitud física que vamos a medir. Todos estos, como les había comentado, son presiones. Y aquí le podemos dar una escala a la que estemos trabajando. En este caso, bueno, yo le voy a colocar 5 bar. Del lado izquierdo, como pueden ver, todos mis canales tienen asignado un color. Este también pues es completamente modificable de acuerdo a cómo ustedes quieran visualizar la información. Una vez que ya tengo configurados mis sensores, voy a dar paso a realizar la configuración de mi módulo de análisis de combustión. Lo selecciono, lo agrego y el primer error que les va a arrojar, es importante que al utilizar este módulo traten de corregir todos los errores que el software les indique. Entonces aquí, como pueden ver, ya tengo uno marcado que me dice que el sensor de presión de referencia no está asignado. Es en esta parte en la que hacemos la asignación. Voy a explicarles brevemente de qué van todas estas opciones. Lo primero son los parámetros básicos. Podríamos realizar más de un análisis de combustión a la vez y cada análisis de combustión va a tener estas 3 pestañitas, que son las configuraciones del motor, las configuraciones del encoder o de mi sensor de ángulo y la definición de resultados. La primera pestaña, como tal lo dice, son las configuraciones del motor. Aquí le vamos a decir qué tipo de motor es el que estamos probando. Puede ser uno de 4 tiempos, que viene generalmente en los carros, o uno de 2 tiempos, que puede ser utilizado en las motocicletas. ¿Cuál es el número de cilindros que tiene mi motor? Sí debe de ser muy específica esta parte. Y también aquí tenemos que seleccionar cuál es el cilindro de referencia. El cilindro de referencia generalmente es el que no tiene ningún desfase. Entonces, bueno, el cilindro de referencia va a depender de sus mediciones completamente. También es importante que nosotros seleccionemos el orden de quema de combustible. O sea, aquí, por ejemplo, le voy a poner que son 4. Y aquí les va a dar un orden. Ustedes también pues, podrían modificarlo, pero también es importante que sepan cuál sería el orden de quemado del combustible. De este lado les va a pedir también cuál es el tipo de combustible que están utilizando, si es gasolina o si es diésel. En esta parte, esta es una de las configuraciones más importantes porque son las características de su cilindro como tal. Y también nos sirve para calcular el volumen que tiene el cilindro. En este caso, estamos revisando que, bueno, la opción por geometría les dice cuáles son los datos o cuáles son las dimensiones que ustedes tienen que ingresar de este lado. Y una vez que ustedes las hayan ingresado, de manera automática el software aquí les va a calcular el volumen mínimo y el volumen máximo que tiene su cilindro. Podríamos cambiar a documento de texto. En un documento de texto, una o múltiples curvas de volumen pueden ser definidas a través de este documento y se define una relación de compresión variable utilizando curvas de compresión predefinidas. El documento de texto tiene un formato específico y definido. No nos vamos a meter a detalle porque pues no es el objetivo de esta sesión, pero bueno, tiene un formato definido para que pues, se pueda leer y se puedan realizar los cálculos de manera adecuada.
O bien, la última opción, en la que el volumen puede ser definido a través de una fórmula personalizada en un formato XML. Cualquiera de estas configuraciones que ustedes realicen, pueden guardarlas para que en un momento futuro, pues ya sea como más fácil realizar esta configuración. Entonces aquí ustedes, no sé, pues si meten la geometría, meten los datos y pueden guardar el documento y en posteriores configuraciones, pues ya únicamente cargan el documento. En la parte de Cylinder Overview es en donde definimos cuál va a ser el cilindro de referencia y la desalineación que puede tener en grados o cómo se van a quemar o cómo se disparan los cilindros. Esta información es completamente indispensable, o sea, esta sí, sí la tienen que colocar. Entonces, bueno, aquí voy a configurar. Si se dan cuenta, mi software me indica cuáles canales sí estoy utilizando y cuáles canales no estoy utilizando. Entonces aquí le voy a pedir que me active todos, por eso yo no podía visualizarlos en mi módulo. Le voy a decir que tengo 8 cilindros y mi cilindro de referencia es el primero. Entonces la presión 1 va a ser la de referencia. Listo, les repito, ahorita para fines de la demo no voy a colocarle los ángulos, sin embargo, bueno, realizando alguna medición real, sí serían indispensables estos datos. Algo que olvidé comentarles es también es importante ingresar el coeficiente politrópico. El software de manera automática nos da valores sugeridos, como lo pueden ver aquí, pero si ustedes tienen esos valores ya definidos o calculados, los pueden ingresar aquí. Estos son únicamente una sugerencia que nos da como tal el software, pero no quiere decir que sea como pues la única manera o la única opción. Vamos a las opciones del encoder. Igual, en esta primera parte tenemos que seleccionar cuál es el tipo de encoder que estamos conectando. En este caso, la prueba se hizo con un 62, que es analógico. Aquí las opciones que me va a dar van a ser únicamente la de los canales analógicos que yo tenga conectados. Si yo tuviera algún encoder, es una señal digital y aquí me va a dar opciones nada más de los sensores digitales que tenga conectados. En este caso, como no tengo ninguno, si se dan cuenta, pues no me está mostrando la opción. Pero bueno, aquí al seleccionar un analógico, sí me dice cuáles son los canales que podría estar midiendo. Como pueden ver aquí, yo ya empiezo a tener una señal porque ya están definidos bueno, ya está definido mi canal de presión con mi cilindro de referencia y mi sensor de ángulo. Aquí pueden ustedes seleccionar también la resolución que van a tener. Igual, ahorita para cuestiones de la demo, se va a quedar con 1 grado. En mediciones reales, lo que los clientes suelen utilizar, a lo mejor es 0.1, 0.2, 0.5. Ya mediciones más abajo, sí son posibles, pero deben de tener en cuenta que también se realiza una carga mayor al momento de analizar los datos. Entonces, bueno, pues solo si es completamente indispensable, pues una mejor resolución, pues adelante. La parte de el Top Dead Center Location, aquí nos estamos refiriendo al punto muerto superior. Este parámetro, ¿qué es lo que calcula? Calcula el desplazamiento entre el cero del sensor de ángulo y la posición TDC o punto muerto superior del cilindro de referencia. A esto es a lo que se le denomina desplazamiento del disparador. Este dato se puede ingresar de igual manera de forma manual o el software aquí les va a permitir hacer una detección con base a lo que está midiendo en el momento. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que haga una medición
la está calculando. Y listo, si se dan cuenta, aquí está mi gráfica. Ya nada más es cuestión de escalarla un poco para que yo pueda ver. Está. Y vamos a escalar la depresión también. Ahí está. Listo, entonces esta sería mi curva del TDC. Una vez que ya realizamos estas configuraciones, perdón, me faltó, también podrían hacer análisis de TDC durante la medición. Si activan esta casilla, al momento de que se vayan a la medición, en esta parte, podrían estar haciendo la medición de TDC. Aquí ya nada más le asignarían los ciclos que van a medir y qué canal estarían configurando. Y finalmente la parte de Result Definition, que es aquí en donde yo le voy a indicar al software cuáles son los cálculos que quiero que me haga. Y de igual manera, aquí están las configuraciones de cada una de las opciones dependiendo de los datos que ustedes requieran visualizar al hacer este análisis. Como pueden ver, pues las opciones son bastante amplias. Y una vez que yo ya realicé estas configuraciones, me voy a ir a la opción de medición, que es aquí en donde realmente ya voy a empezar a medir. De manera automática, cuando ustedes abren el módulo, se arrojan ya unas pantallas de visualización. Sin embargo, estas pantallas no es como las únicas opciones que ustedes podrían tener. Estas visualizaciones son completamente configurables de acuerdo a las necesidades de sus pruebas. Ahorita me voy a cambiar de documento. En este momento únicamente les quería mostrar cómo se realiza la configuración del módulo. Y ahorita les voy a mostrar cómo se ve ya un documento como tal con las mediciones guardadas o adquiridas. En este caso, por ejemplo, ya podríamos empezar a grabar. Lo que les voy a mostrar en el siguiente documento justamente es una prueba ya hecha. Listo, entonces aquí estamos suponiendo que, bueno, ya hicimos la adquisición de datos. Esta es una prueba que se realizó en un motor de 4 tiempos, que es lo que les voy a mostrar. Se colocaron aquí los ángulos, ya se colocó la geometría, se colocó el sensor el cilindro de referencia, las configuraciones del encoder. En este caso se realizó una configuración manual del TDC y se seleccionaron los parámetros a visualizar. Si se pueden dar cuenta, esta es la gráfica únicamente del primer cilindro. Pero si yo quisiera visualizar la del cilindro 2, únicamente tengo que agregarla. Selecciono primero la referencia del volumen y posteriormente mi referencia de la presión.
Si se dan cuenta, pues bueno, aquí al encimar las gráficas podemos ver que pues la medición fue correcta, fue adecuada. Este es el sensor de presión del cilindro 1 en el dominio del ángulo. Aquí igual, de la misma manera, yo podría estar agregando la presión de mi cilindro 2, del 3, del 4. Estos son unos contadores de pulsos, el trabajo, la energía, el torque, todo esto aquí como pueden ver, todo es de mi sensor 1, de la misma manera como lo acabo de hacer en este momento, ustedes podrían agregar los diferentes sensores. Este es otro tipo de pantalla que podríamos tener. Podemos configurar diferentes tipos de indicadores. Como pueden ver, aquí tenemos gráficas de barras o algunos indicadores pues analógicos como tal. Y nuestras diferentes gráficas. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, algo que quieran que revisemos. Bien, estas pantallas ustedes también podrían imprimirlas de manera directa. Basta con que se posicionen en la pantalla que quieren imprimir y posteriormente le den en imprimir. Ahora, el hecho de que aquí ustedes eliminen algunos de los indicadores no quiere decir que estén eliminando la información, simplemente están quitando el indicador visual. Por ejemplo, vamos a quitar este, pero como tal, pues no estoy borrando mi medición, únicamente estoy pidiendo que me quite el indicador y puedo pedirle que me imprima la información. Ahora, para la parte de exportación de datos, cuando ustedes van a la opción de export, aquí les muestran todos los canales calculados. Si ustedes se dieron cuenta, físicamente nosotros solo teníamos 9 canales, que eran 8 de presión y 1 de ángulo, y el resto de los canales que tenemos son de los cálculos realizados gracias a el módulo que tenemos. Entonces, en total, con los cálculos que seleccionamos, tenemos 132 canales. Posiblemente para el reporte o para lo que ustedes quieran exportar, no les son completamente útiles esos 132 canales. Ustedes podrían seleccionar aquí cuáles son los que sí quieren exportar y cuáles son los que no quieren exportar. Por ejemplo, a lo mejor quiero solamente el volumen, la presión de cada uno de los cilindros, ¿no? De este lado, yo le voy a decir en qué formato es en el que quiero que se exporte mi información. Y finalmente, pues ya nada más le voy a dar en la parte exportar. ¿Tienen alguna duda? Antonio, estamos revisando tu pregunta.
qué tipo de sensor se puede utilizar para determinar el dosado de la mezcla. Vamos a darle seguimiento a esta pregunta porque al menos en la parte automotriz, este cálculo lo hace directamente la ECU. Digo, intervienen más sensores, más cosas, pero este cálculo lo hace directamente la ECU. Entonces, danos oportunidad de revisar qué sensores podríamos utilizar para esto que nos comentas y con mucho gusto te contactamos de manera personal para darte una guía en este sentido. Bien, tenemos otra pregunta del ingeniero Walter. Dice, entiendo que estaríamos midiendo las presiones de los cilindros y llevarlos a curvas gráficas para ver la eficiencia y detalles adicionales. ¿Esos sensores de presión vienen incluidos con el paquete o qué otro tipo de sensores tienen en stock ustedes? Podríamos apoyarles en la parte de realizar la selección, sin embargo, no vienen como tal incluidos en el paquete. Pero bueno, finalmente una de las ventajas que ustedes tienen con Dewisoft es que ustedes pueden conectar básicamente cualquier sensor, no importa la marca, siempre y cuando tenga una salida estándar, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts. Mientras sea una salida estándar, ya sea en tensión o en corriente, ustedes pueden conectar ese sensor a nuestros sistemas de adquisición de datos. Sí. El software también simula el comportamiento térmico de la estructura del motor o el calentamiento de la mezcla. Aquí tenemos algunas opciones para la parte termodinámica. Y podríamos agregar también algunos sensores de temperatura. Creo que esa parte no se las mostré. Mm, Aquí si se dan cuenta dice canales adicionales. Aquí si tuviera algún otro canal conectado, yo podría agregarlo y asociarlo a alguno de estos cilindros. ¿Por qué? Porque también es importante que ustedes sepan qué sensores se asocian a qué cilindros. Entonces, sí, sí hay algunos cálculos termodinámicos que se pudieran hacer directamente. No sé si con esto quede cubierta la pregunta. Perfecto. Si no tienen alguna duda adicional, pues les agradecemos mucho por haberse conectado con nosotros, por acompañarnos. En nuestra página de LinkedIn vamos a estar publicando la siguiente sesión. Como algunos de ustedes ya sabrán, las realizamos el tercer jueves de cada mes y la siguiente va a estar enfocada un poco a la parte de mediciones digitales. Entonces esperamos que puedan acompañarnos. Vamos a darle solución a la pregunta que quedó ahí en pendiente y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.